Empiezo mi sesión preguntando, ¿qué saben de los salmos? ¿Han escuchado alguna vez la palabra salmos? Imagino que sí, ¿no? Salmos. ¿Saben qué son? ¿Dónde se encuentran? ¿En la Biblia? En la Biblia. En la Biblia, ajá, en la Biblia. Yo no sabía, Marcelo. Imagínate, me puse a estudiar recién ayer. Los Salmos es un libro de la Biblia, ajá, es un libro de la Biblia, del Antiguo o del Nuevo Testamento. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Del Antiguo, ¿ya? Del Antiguo. Es un libro que escribieron, o sea, antes que naciera Jesús, antes que naciera María, imagínense, ya escribieron los salmos. Ahora, ¿qué son los salmos? Esa es otra pregunta, ¿no? Porque Marcelo y Luca con una seguridad me dijeron, los salmos no se encuentran en la Biblia. Sí, es un libro del Antiguo Testamento. Ahora la pregunta es, ¿qué son los salmos? Uno de los libros de la Biblia. ¿Qué contienen los salmos ya? ¿Saben qué contienen los salmos? Traigan su Biblia a la velocidad de la luz. Ahorita, su Biblia, rápido. Ay, ahora se van a ir a su castillo y van a ir y van a regresar el otro año. Señor mío, ¿dónde está la Biblia? Ya, en el Google también busquen la Biblia, ahí está. Ya, aquel que no tiene Biblia física, busca Una la Biblia virtual. alabanza a Dios. ¿Y qué es una alabanza, Patrick? ¿Qué es una alabanza? Dime un sinónimo de alabanza. ¿Mm? Ya, en el Google van a abrir, aquellos que no tienen Biblia, van a abrir en el Google la Biblia, el libro de Salmos, ¿ya? En el Google dice que los Salmos es una alabanza, pero la pregunta es, ¿qué es una alabanza? ¿Qué entiendo yo por alabanza? Adorar. Adoración, alabanza, adoración, puede tener relación, ¿no? Ya, vamos a ir a leer. Entonces, porque uno no puede conocer algo si no lo lee, ¿cierto? Entonces, ¿cómo? Vamos a ir a leer la Biblia. Vamos a leer la Biblia, Sebastián. ¿Trajiste tu Biblia? Perfecto, ya. Busca el libro de Salmos. Ajá, muy bien. Ya. Voy a empezar con Rodrigo. Ya. ¿Encontraste ese libro de Salmos, Rodrigo? Luis, no tengo Biblia. ¿Qué cosa? ¿Eres ateo? ¿Eres creyente o eres ateo? Depende de quién pregunte. Ah, no, te pregunta la profesora, pues. ¿Qué eres, mi amor? ¿Creyente o ateo? No, no, usted se le dio la verdad, sí, es creyente, mira. Ah, ya, mi amor. No lo tienes claro. No lo tienes claro. Todavía. Ya, a veces pasa en la adolescencia. A veces pasa. Ya. A ver, de todas maneras, hijos, yo, Rodrigo, y para todos, ¿no? Trato de vincular los temas de religión desde el punto de vista histórico concreto. Entonces, nosotros tenemos una fuente histórica, porque la Biblia es un libro, así como el Atlas, así, la Constitución, así, la Biblia, ¿ok? Yo no quiero acá formar sacerdotes ni nada por el estilo. La Biblia, desde el punto de vista histórico, es una fuente de información. Acá en la Biblia, vamos a buscar el Salmo 1 y vamos a leer. ¿Encontraron el Salmo 1? ¿Quién encontró el Salmo 1? ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, Sebastián, ¿encontraste el Salmo 1? Lo puedes googlear, Rodrigo, lo puedes googlear. En el Google está la Biblia. Eh, Ya, yo lo busqué en Google. ¿encontraste? Sí. Salmo 1. A ver, Luca, hijito, dime. ¿Qué No dice el sé Salmo 1? no sé si sea correcto, pero dice Salmos 1,
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sigue, termina todo el Salmo 1. Ok. 2. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y su ley medita de día y de noche. 3. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. 4. No así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. 5. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. 6. ¿Por qué Jehová conoce el camino de los justos? Mas la senda de los malos perecerá. Salmo 1, gracias Luca. Escuchen bien, voy a leerlo por segunda vez y luego me dirán ustedes qué son los salmos. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemios, sino que en la ley del Señor se deleita, día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso, no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos llevará a la perdición. Eso dice el Salmo 1. Patrick, ¿a qué te suena esto? ¿Serán reglas? ¿Serán normas? ¿Serán consejos? ¿O nos están contando la historia de la religión de una manera peculiar? ¿Qué crees tú? ¿Qué será? Como consejos así. Consejos parece, ¿no? Ya, varios salones me han repetido lo mismo y a mí también me parecían consejos, sugerencias, ¿no? Algo así. Ya. Marcelo, ¿a ti qué te parece? ¿Qué serán los salmos? ¿Poesía? Poesía, puede ser, ¿no? Tú, ¿qué cosa dice Shakira? ¿Cuál es la última canción de Shakira? ¿Qué me dice la última canción de Shakira que ha sacado? ¿Cómo se llama? La última, ay, ¿cómo se llama? La monotonía, ¿no? La monotonía era la culpable, algo así, no tenía la culpa, algo así, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué ha escrito esa letra Shakira? ¿En qué momento está Shakira de su vida? ¿Está en su mejor momento o está en una depresión? Que la está manejando, No, la está manejando. ¿En qué momento está de su vida? en una depresión. En una depresión. Y está utilizando la escritura en verso para hacer canciones de lo que le está pasando ahí en su vida. Y es algo muy bueno, porque ¿qué hace el cobarde? Cae en depresión y se suicida. Porque no encuentra salidas. En este caso, Shakira ha encontrado en la canción, ¿no? En sus letras, en su composición, una salida. Acá hay una composición, como Marcelo lo ha dicho, ¿no? Parece una poesía, porque está muy bien escrito. Miren, ¿ah? Vamos a leer el Salmo 2, Patrick. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido, y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, en su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice, he establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo. Me ha dicho hoy mismo, te he engendrado. Pídeme, y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Los gobernarás como puño de hierro.
las harás pedazos como a vasijas de barro. Ustedes, los reyes, sean prudentes, déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor, con temblor, ríndanle alabanza. Bésenle los pies, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos con el camino. Pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan refugio. Dice el Salmo 2. Entonces, Rodrigo, ¿qué serán los salmos? ¿Serán consejos, como me parece a mí y a Patrick? ¿No serán poesías, cantos, no, alabanzas al Señor para recordar nuestra fe, para decirle al mundo, hey, reyes, tú podés tener todo el dinero del mundo, pero ¿quién es el magnánimo? ¿Quién? El Señor. Eso dice el Salmo 2. Los presidentes, los reyes, ¿no? El rico quiere rebelarse ante el Señor, pero nunca podrá, porque el Señor es el magnánimo, el rey de reyes. ¿Qué será, Sebastián? ¿Qué serán los salmos? Si me estás respondiendo algo, Rodrigo, perdón, quería decir Rodrigo, pero Sebastián, tú tienes la respuesta. Ya, dime mi amor, dime Sebastián. ¿Qué crees tú que serán los salmos, hijo? ¿Serán cantos, alabanzas, poemas, reglas, normas, leyes? ¿Qué será, hijito? Pues será, será, no, ¿Qué podrían ser, Sebastián? ¿Oraciones? ¿Qué crees tú que será? Vamos a leer un salmo más, a ver. Vamos a leer un salmo. Salmo 3, dice. Muchos son, Señor, mis enemigos. Muchos son los que se me oponen. Y muchos los que de mí aseguran, Dios no los salvará. Pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Tú eres mi gloria. Tú mantienes en alto mi cabeza. Clamo al Señor a voz en cuello, y desde su monte santo Él me responde. Yo me acuesto, me duermo y me vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. No me asustan los numerosos escuadrones que me acosan por doquier. Levántate, Señor, ponme a salvo, Dios mío. Rómpeles la quijada a mis enemigos, rómpeles los dientes a los malvados. Tuya es, Señor, la salvación. Envía tu bendición sobre tu pueblo. ¿Qué será? A ver, mientras que vamos pensando qué son los salmos, ¿no? Vamos buscando también cuántos salmos hay en la Biblia. A ver, ¿quién encuentra primero? ¿Cuántos salmos hay en la Biblia? Rapidito. Marcelo, más rápido, buscar en el Google. ¿Cuántos salmos hay en la Biblia? 150. Se pasan. 150 salmos. Chicos, los salmos son cantos, como por ahí lo dijo Marcelo, ¿no? Poesía, hecho canción, alabanzas, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué momento vivía el pueblo de Israel, Sebastián, para que crearan los salmos? Así como Shakira. Shakira, ¿de dónde ha sacado como 3 o 4, no, canciones? En un ratito ha sacado 4 canciones, ¿no? ¿Cómo se llama? Te felicito, ¿no? Te felicito que bien actúas, Zuna. La última, de hecho, La culpa de la monotonía, no sé qué tantas más, ¿no? 2 más creo que tienen en estos 2 últimos meses. Imagínense. ¿Qué momento vivía, Patrick, el pueblo de Israel? Porque, ojo, Patrick, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ya se había predicho, Marcelo, que el Mesías iba a salir del pueblo de Israel. Lo habían escrito en el Antiguo Testamento, siglos, años atrás. Antes que naciera María, antes que naciera Jesús, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ya decían que que Cristo, el Mesías, iba a nacer en Israel. Imagínense. Porque antes que existiera Jesús, ya había la creencia, ya había
¿no? La alabanza a Dios y en creer su palabra. Ya había las Santas Escrituras. Y la predicción se cumplió, Marcelo. Porque Jesús sale de la descendencia ¿de quién? Del rey David, que fue el rey de Israel. Ahora, ¿qué momento pasarían los israelitas? ¿Qué momento de desesperación que los hizo clamar por Dios, alabarlo? Vamos a ver un poquito de historia. Tengo un video de 6 minutos que nos habla un poco de la historia de la creación de los salmos. ¿Ok? Vamos rapidito y después aplico una ficha list worship. Así que tomen nota, escriban. Hasta ahora estoy esperando el trabajo del mapa. No, mentira. Me corrijo. No estoy esperando nada. Solamente les comunico que me llegó el mapa conceptual de Marcelo y de Rodrigo. Por lo tanto, los dos han sido evaluados. Los demás, no sé. En la santa gloria del Señor van a ser evaluados, creo. Ya. Ahora sí, regreso a religión. Ya, regreso. Y mostramos el video. Apunten, chicos, si tengo mala memoria a corto plazo, entonces mejor apunto, ¿no? Porque yo me olvido y la profesora va a tomar la ficha y luego la profesora, como yo no quiero verla en verano, entonces mejor apunto. Listo. Ya. A la 1, a las 2 y a las... Voy a compartir sonido. En este video hay datos. Yo ya los he ayudado con alguno de estos datos. Ya los contextualicé. Pero aquí hay más datos que ustedes deben de tomar atención para su ficha sobre la creación de los salmos. Hemos estado hablando acerca de la poesía en la Biblia, de cómo los poetas bíblicos amaban el diseño y usaban el simbolismo y la metáfora de manera magistral. Estos poemas nos invitan a una experiencia de ponderación de las ideas lentamente y desde muchos ángulos. Y la colección más grande de poesía en la Biblia es el libro de Salmos. Entonces, de eso es sobre lo que vamos a profundizar aquí. Ahora, los israelitas compusieron muchísima poesía a lo largo de su historia. Sí, los poemas fueron escritos por los sabios, los reyes y los profetas de Israel. Algunos poemas fueron cantados por coros en el Templo de Jerusalén, mientras que otros fueron orados por las familias en sus casas. Y a lo largo de los siglos, los poemas más importantes y más ampliamente leídos fueron compilados, juntos para ser leídos o cantados en ocasiones especiales. Y estoy familiarizado con libros de poesía, una gran colección de los mejores poemas en un mismo lugar, y puedo leerlos y elegir mis favoritos. Pero el libro de Salmos no es este tipo de colección. Aquí, cada poema ha sido profesionalmente elaborado y luego colocado donde está por una razón, para crear una narrativa desde el principio del libro hasta el final. Los salmos recuentan poéticamente la historia bíblica completa y te invitan a un templo literario. ¿Un templo literario? Sí, el tabernáculo y después el templo en Jerusalén era donde los antiguos israelitas iban a encontrarse con Dios. Cuando llegabas, veías arte e imágenes por todos lados. Veías a los sacerdotes haciendo rituales, escuchabas canciones y oraciones. Todo esto proclamaba simbólicamente que tu Dios gobierna el mundo desde esta montaña y tú estás en su sala de estar. Entonces, Lo que les decía, ¿no? Ya las escrituras, los sacerdotes, ¿no? Siglos antes de que naciera Jesús, de que naciera María, ya creían en un Dios que iba a mandar a su Hijo a salvarnos del pecado. Entonces, los sacerdotes habían dicho que este Mesías, este Salvador que era esperado por el mundo entero, ¿ya? Iba a salir de Israel. Y por eso es que hubo una gran cantidad de fanáticos religiosos en el pueblo de Israel. Una de las principales construcciones de las primeras sociedades en el mundo, jóvenes, y ya les he hablado sobre esto, son los templos. Lo primero que construyó el hombre de las grandes civilizaciones fueron edificios dedicados a su Dios. Israel no es un ejemplo aparte, es un ejemplo más de esto.
Israel, el pueblo de Israel, ¿no? Tuvo un templo dedicado a su Dios, dedicado a la espera, a la oración del Mesías, porque los sacerdotes decían que iba a salir de Israel. Y por eso es que había mucha fe en Israel. Pero algo le pasó a ese pueblo. El rey David pasó muchas penurias, muchos problemas. Sin embargo, el rey David sacó adelante al pueblo de Israel por su fe. El rey David era un hombre de fe y enseñó al pueblo a vivir en esa fe. Pero algo les pasó. Así como en nuestra vida nos pasan muchas cosas y algunos deciden ya no creer más, pues es la prueba tu fe. Cuando nos pasa alguna desgracia en nuestra vida, es donde tenemos que creer más para que nuestra fe esté intacta. Son pruebas del Señor. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? Algo les pasa. El templo era un lugar para estar en la presencia de Dios y también para sumergirte en la historia del reino de Dios. Exactamente. Entonces, intenta imaginar lo traumático que fue cuando los babilonios invadieron Jerusalén, saquearon y quemaron el templo y se llevaron a muchos israelitas al exilio. Sí, ¿y a dónde irán ahora a encontrarse con su Dios y cantar su historia y decir sus oraciones? Ahí es donde entra el libro de Salmos. Este es un libro de oraciones para exiliados, diseñado como un templo virtual. Entras a los Salmos para encontrarte con Dios y para escuchar de forma completa la historia bíblica del reino de Dios cantada en poesía para ti. Genial, pero ¿cómo hacen los salmos esto? Empecemos con el diseño del libro. Hay 150 poemas divididos en 5 secciones claras. Al principio se ha colocado una breve introducción, Salmos 1 y 2, que establecen los temas principales del libro completo repasando la narrativa bíblica. Ok. El Salmo 1 mira hacia el jardín del Edén y su río de la vida. Sí, Dios colocó a la humanidad en un jardín templo. Y aquí los humanos decidieron definir el bien y el mal en sus propios términos, así que son exiliados del jardín. Pero el primer salmo pinta un retrato de esperanza acerca de un hombre recto que se deleita en la sabiduría de Dios, llamada Torá o instrucción. Esta persona es como el árbol de la vida en el jardín templo. Florece eternamente porque está plantado en el río de la vida, en Dios. Sí, eso es hermoso, pero ¿quién se supone que es? Bueno, ¿recuerdas esa historia en Génesis después de la rebelión necia de la humanidad? Dios hizo una promesa. Ah, cierto, un humano futuro, la simiente de la mujer que vendría y derrotaría al mal y restauraría el mundo. Y de esto se trata el Salmo 2, la promesa de Dios de que un rey del linaje de David vendría. Se le llama el Hijo de Dios y el Mesías. Dios lo designa para traer justicia sobre la maldad humana y restaurar el reino de Dios y la paz sobre las naciones. Entonces, ¿los Salmos 1 y 2 introducen todos estos temas principales? Sí. Luego, el libro desarrolla esos temas a lo largo de las 5 secciones. Las primeras 2 exploran la complicada historia de David y de su familia real. La tercera sección se enfoca en la tragedia del exilio de Israel y la caída del linaje real de David. Pero luego, la cuarta y quinta sección reavivan la esperanza por el Mesías, un nuevo templo y el reino. Ahí está, ¿no? Los salmos la mitad de los salmos fueron escritos por el rey David. Les mencioné hace un momento que el rey David fue el rey de Israel. Fue el rey que mantuvo al pueblo en protección y en desarrollo. El pueblo de Israel era muy feliz con David. Sin embargo, su fe pasó por diferentes momentos, ¿no? Por ejemplo, el momento en el cual Babilonia, que era otro pueblo más al oriente, ¿no? Donde está Irak, Irán, lo que era Mesopotamia, en ese momento se invadían unos a otros, ¿cierto? A ver quién era el más poderoso. Entonces, los babilónicos, ¿no? Van a invadir Israel y toman Israel, queman el templo y atrapan a muchos israelitas, los llevan como esclavos. Otros israelitas huyen y están en el exilio, abandonados, sin saber a dónde ir, volver a empezar. Y ahí, en esa depresión, es que muchos israelitas escriben la otra mitad de los salmos, ¿no? Que primero fue escrito por David. ¿Ok?
Finalmente, la historia del pueblo de Israel es escrita en los mismos salmos, en el cual la gente de fe logra restablecer nuevamente el reino, ¿no? Porque esperan a Moisés. ¿Se acuerdan? Moisés es el que salva a los israelitas, ¿no? Y para este suceso tuvieron que pasar muchos años, pero fue la fe la que mantuvo a la población de Israel y que a pesar de la invasión de Babilonia, a pesar de la esclavitud de los romanos, al final esperaron a Moisés, ¿no? Que ellos en algún momento pensaron que era el Mesías, pero después Moisés les dice, no, yo no soy el Mesías, yo soy un pastor del Mesías, ¿no? Porque Moisés sabía que Jesús venía más adelante, ¿no? Del nacimiento de María, ¿ya? Del alumbramiento de María, ¿ya? Que era familia de David. María era de la línea de familia de David. Y aquí se cumpliría la profecía, ¿ya? Vamos a terminar. De Dios al otro lado del exilio. El libro termina con una conclusión de 5 partes, alabando a Dios por su fidelidad. Genial. Ahora casi la mitad de los salmos están conectados con un hombre, el rey David, quien Dios eligió para gobernar a Israel. Sí, la historia de David es muy importante en este libro. Él experimentó tiempos de dificultad, pero confió en Dios con una fe radical. Y en esos poemas, David comparte sus miedos, confiesa sus fracasos y ofrece gratitud a su Redentor. Y él constantemente está hablando de un profundo deseo de estar en la presencia de Dios en el templo. Pero espera, David vivió antes de que el templo fuera construido. Exactamente. Este retrato de David esperando y orando por el reino de Dios y el templo futuro se asemeja a las esperanzas de las generaciones posteriores de exiliados. Así que las oraciones de David podrían convertirse en las suyas también. David es como un entrenador de oración, dándonos palabras para saber cómo orar y cómo descubrir la presencia de Dios en tiempos buenos y malos. Exactamente. Hay 73 poemas conectados a David, pero la mayoría del resto procede de generaciones posteriores de poetas bíblicos, y ellos habían aprendido a orar y a esperar como David. Y así, el resultado final es el libro de Salmos, diseñado como un templo virtual para todas las generaciones del pueblo de Dios. Esta no es la clase de libro que lees una vez y lo dejas a un lado. No, está diseñado para una lenta relectura y reflexión durante toda la vida. Estas oraciones, lamentos y canciones de alabanza tienen el propósito de que sean nuestras. Son poemas para exiliados que están aprendiendo a vivir conforme a la sabiduría de Dios y a buscar la justicia de Dios en el mundo mientras esperan por el Mesías venidero y por el reino de Dios. Exacto, ¿no? Aquellos que somos creyentes sabemos que Dios enviará nuevamente a su Hijo. No sabemos en qué forma, no sabemos cómo se llama, no sabemos en dónde aparecerá, pero aquellos que somos creyentes, creemos, Rodrigo, ¿no? Que vendrá el Salvador y vendrá a juzgarnos, ¿no? A los buenos y a los malos, los que hicimos mal y a los que hicimos bien, ¿no? Porque hay un juicio final, ¿no? Y una vida eterna que nos espera a aquellos que somos creyentes, una vida eterna que tiene otras formas y otras características, ¿no? Pero aquellos que tenemos la fe intacta, seguiremos el plan de Dios. ¿Ok? Bueno, hemos aprendido un poco más de lo que son los salmos, hijos. Eso es la competencia que le compete, valga la redundancia, a quinto año de secundaria. Y vamos a establecer una ficha, Marcelo. Marcelo quiere la ficha hace rato, dice se entregue la ficha. Vamos a ver la ficha. Por acá está la ficha. ¿No? Es una ficha bastante práctica, rápida. Así que vamos a que cargue y listo. Ya, dejamos de compartir. Para que no esté tan pesada. Está. Vamos a checar esto. Y aquí está. Copiar. Me voy acá. Ya, ahora sí, el chat. Todos deben entregar la ficha cuando me vaya. Faltan 7 minutos con 14 segundos. Ahí está. Pónganse a hacer